Si no rompo, no veo la pérdida. Y si no veo la pérdida... ¿Qué es una pérdida muy grande? Mire, si ese tipo es plomero, yo soy bailarín de punta de un ballet. ¿Qué haces acá? No, es que quería ver si un compañero mío estaba en el baño. Acá no hay nada para ver. Además, los baños no funcionan, así que al aula. Miriam, ¿no está? ¿Todavía no volvió? Son 5 nada más. Bueno, hay que revisar la escuela. ¿Nosotras? ¡Nosotras! Yo creo que tengo una tijerita. Bueno, Fede, salí. Dale, dámelo. Bueno, ahora te doy. Salí, que yo te la doy. Salí, Fede, salí. No puedes estar enamorada de ese idiota, nena. El amor es así. Uno no elige de quién enamorarse. Yo no quiero que te roten a vos. Yo tampoco quiero que te roten a vos. Vos llegas a contar a Luna, ¿sabes lo que te va a pasar? A ustedes 4 los van a echar del colegio. Miriam, te podés quedar. Hicimos una fiesta y se complicó. Se nos llenó de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero alguien del entorno nos ha delatado. Que nunca termine la amistad. Libre como el viento, fuerte como un sentimiento de verdad. No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad. Ay, qué terrible, señora, qué terrible. Nada. Nada. Por ningún lado. Se esfumaron en el aire. Busque la agenda, que vamos a llamar a los padres. Agenda. Pero, señora, espera. Elvira. Esperemos un ratito. Elvira. A lo mejor vienen más tarde. ¡Elvira! ¿Listo? Listo. Mirá cómo quedó. Dura, parece nueva, ¿eh? Vamos a ver si... Uy, tirá. Que no podía ver por la mano. ¿Tenés un cachito? Me voy a sacar. Dame, mejor porque estoy haciendo lío. Es que cuando se rompe un caño, ¡ahí está! ¡Ah! Salgo. Eso. Porque se traba y no me deja. No me deja. Bueno. Ahora creo que... Ahora sí. ¡Ah! Salud. ¡Si tenemos suerte! ¡Está todo arreglado! A lo mejor vuelven solos. No hay por qué alarmar a los padres. A lo mejor no vuelven y los padres van a venir a preguntarle a usted dónde están sus hijos. Yo no digo de no avisarles, pero... Ay, no sé. Elvira, marque, por favor. Sí. Capuzzotti. 15, 40, 12, 31, 31, 90. 90. No puedo decirles que los chicos se perdieron. Van a venir con la policía. No, Elvira. Hay que decírselo, pero con un poco de tacto. Ah, claro que los chicos están bien, pero que no sabemos dónde. No, Elvira, hay que decirle que nos estamos citando por una medida disciplinaria. Menos que canta un gallo. Nos debe haber tocado un gallo con pulmonía. Este va a cantar el mes que viene. ¿Ves lo que te decía? La soldadura aguantó perfecto, pero ahora pierde por el codo. No, esto no puede salir por acá. Esto tiene que salir por otro lado. ¿Y vos decís que es por ahí? No. Yo no digo nada. Yo lo que digo es que hay que soldar otra vez y probar. Pero no hay la forma más segura de hacerlo. Y seguir preguntando por seguro. Mira, yo te rompo todo el recorrido del caño y ahí vemos a ver si encontramos el seguro. Pero tengo que romper todo, ¿eh? No sé si vos querés. Bueno, vamos de a poco. Eso, muy bien. Cruza los dedos, ¿eh? Yo no puedo porque lo tengo que usar.
¿Hacemos algo? No, ¿Te ayudo en algo? no. No, espera. No funciona, estoy cambiando el lente. Fíjate si me ves del otro lado. No. ¿Segura? ¿Sí? ¿De ahí? ¡Tarados! Los dos, casi me dejo encima. ¿Pero vamos de nuevo? ¿A vos te gusta Federico? ¿Qué? ¿Estás loca? A mí me gusta. ¿Estás loca? Antes me parecía un nabo. ¿Te acuerdas cuando nos ponía la pata cada vez que íbamos al baño? La semana pasada. Bueno, sí, pero no sé, ahora está re grande, está re lindo. Ay, todas las noches chateamos y es como que estamos conectados. ¿Te hago una trenza? Dale. Perdón, señora. Disculpe. Perdón, ¿pasa algo? No, no pasa nada, Ramón. Elvira, siga llamando que yo ya vuelvo. Sí, señora. Sí. El gallo no cantó. Hable claro, Ramón, que no estoy para bromas. Hola, señora Capuzzotti. Habla la señorita Elvira. ¿Cómo le va? ¿Su casa, su vida, sus cosas, su hija anda por ahí? La pérdida no estaba donde él decía y sigue rompiendo. Más claro, échele agua, que es lo que nos sobra. Sí. Hola, señor Levín. ¿Cómo le va? La señorita Elvira. Sí. Veo cómo son los chicos hoy en día, que dejan el nido, se van volando. Algo parecido pasó en la escuela. No. Bueno, que siga buscando hasta que los encuentre. ¿A quiénes? A los goteos, los goteos. Sí. Hola, señor Reynoso. ¿Cómo le va? Quería comentarle que su hija nos pidió permiso para ir al baño y nunca más volvió. Ay, no, es terrible. No. Lo dejo que siga rompiendo. Haga lo que quiera, Ramón, que en este momento no me puedo ocupar de eso. No. Elvira, ¿qué hace? Marque de una vez. Lo de siempre. A mí nadie me escucha. 4-3-11-90-71. ¿71 dijo? 71. Qué lindo año. ¿Hola? Señor Levín. Sí. Habla a la señorita Elvira, la maestra de su hijo Fabián. ¿Pasó algo? No, quédese tranquilo, no pasó nada, pero nos gustaría que pasara por la escuela. Pero... ¿hoy? Bueno, sí, cuanto antes mejor. Pero seguro que no pasó nada con Fabián. Pasarle. No, en realidad es una medida disciplinaria, nada más, solo eso, no se preocupe, porque no le vamos a pedir que venga el fin de semana, ¿no? Porque el fin de semana es un momento para que los padres estén con los hijos con los padres y puedan hablar de esas cosas que durante la semana no pueden hablar. Y yo, me acuerdo de mi infancia en Península de Valdés cuando por favor, venga cuanto antes. Bueno, trato de llegar lo antes posible. Sí, lo esperamos. Buenas tardes, noches, buenas gracias. Adiós. ¿Me estás seguro de que se viene rompiendo? Claro que estoy seguro. Pero te pasaste 50 centímetros del codo y vos decías que la pérdida estaba en el codo.
Sí, ya sé que dije que la pérdida estaba en el codo. Pero, a ver, cuando tenés una pérdida en el codo, tenés que ir más arriba o más abajo. Porque si supongamos que yo te arreglo el codo y la pinchadura está más acá o más acá, por más que te arregle el codo, te vas a seguir perdiendo. ¿Me entendés lo que te digo? Así rompemos un poquito más, es cierto, pero vamos sobre seguro. Está bien, como vos digas. Seguro que está en el codo. Y debe estar. Dame una mano, la arreglamos los dos, ¿sí? Codo a codo. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, va. 8 más. 8 más. ¿Aló? ¿Quién? ¿Perdida? ¿De qué escuela me habla? Ah, sí, de la escuela de Gracielita, sí. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, me cambio y voy. Te comunicaste con el licenciado Soria, no puedo atenderte. Déjame tu mensaje. Hola, señor Soria, habla la señorita Elvira, la maestra de su hijo Federico. Era para pedirle que se comunique con el colegio lo antes posible. Todo está bien, nada que alarmarse, nada que preocuparse, ninguna desgracia. Pero por favor, venga lo antes posible. Gracias. ¿Le pasó algo? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Tiene fiebre? ¿Comió algo? ¿Vomita? Es la barrita de chocolate, seguro. No, señora, quédese tranquila. No. Necesitamos que venga usted o su esposo a la escuela. Es por una medida, ¿sabe? Usted me oculta algo. Voy para allá. Ay, Pablita. Señora Capuzzotti. Señora Capuzzotti. Hola. ¿Qué pasó? ¿No encontraron la pérdida aún? Señor Reynoso. ¿Quién habla? La señorita Elvira, la maestra de Miriam. Miriamcita, el solcito de la patria. Ah, ¿cómo le va? ¿Pasó algo con el baño? ¿El plomero no le sirve? Bueno, sí y no. Señorita Elvira, no lo tome mal, pero en este momento estoy bastante ocupado. Necesitaríamos que venga urgente. ¿Pero pasó algo con el agua? Sí. La tenemos por el cuello. ¡Dale, abrí! ¡Abro! ¡Abrí! Cerrá. ¿Qué querés de mí, vos? Es medio bruto y hace chistes tontos. Pero cuando chateamos de noche, ay, no sé, es re diferente. ¿Qué te parece a vos? Me gusta Fabián. ¿Qué? ¿Fabián? ¿Es un marciano? Ay, nena. ¡Pero Fabián! ¡Basta! ¿Quién lo sabe? ¿Cómo vas a verlo? ¿Puedo decir que sospecha? No. Y decíselo. Si no, no se va a enterar nunca. Sí, es que... no sé cómo. Cuando lo pienso... me duele la panza. Y después... Ok. Tranquila. ¿Y ahora? ¿Y si le escribimos algo? Bueno.
puede ser. Vamos a escribirle. Sí, puede ser. La escribimos. Sí. ¿Qué le puedo poner? Toma. Querido Fabián, Sí. vos me gustas mucho. No, bestia, ¿cómo le voy a poner eso? ¿Por qué? ¿Muy directa? Sí. Ok. Querido Fabián, gracias por el manual que me prestaste la otra vez. Mejor. Vos me gustas mucho. No le voy a poner eso. Querido Fabián, gracias por el manual que me prestaste la otra vez. Sos re copado. Y cuando te sacás los anteojos... ¿Anteojos con H? Sí, con H y con Z. ¿Z dónde? Sí, en Z. Ahora tengo que borrar. Bueno, hacele un corazoncito. ¿Por dónde iba? Cuando te sacas los anteojos... Y cuando te sacás los anteojos, tenés unos ojos tan lindos. Y por eso me gustaría ser... Ojo lo que vas a decir. ¿Tu amiga? ¿Te parece bien? Bueno, está bien. Bueno, firmala y hacerle algún dibujito o algo. ¡Mira! ¡Correo de Pablo para Fabián! ¡Dame eso! ¡No es tuyo! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Dame eso, Miriam! ¡Devuélvemela! ¡No es tuyo! ¡Miriam, dámela, por favor! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Fabián, Fede, por favor! ¡Miriam! Fede, sácasela. Ustedes querían que se quede. A ver, lee. Yo no sé cómo les vamos a decir lo que les tenemos que decir. Tranquilícese, Elvira. Siéntese, por favor. Sí, tiene razón. Porque una cosa es citar a los padres por una indisciplina normal y otra muy distinta es para decirles que los perdimos. Sí, es cierto, pero también son estas cosas que hacen los chicos. En 25 años de docencia nunca vi nada igual. Y me lo hacen a mí, que no le saco los ojos de encima. Encima hoy no encuentro mis anteojos por ningún lado. ¿Será por eso que no los vi? No, Elvira, seguro que no. Imagínense qué hacemos si no aparecen. Van a aparecer, Elvira. Estoy segura. Quédese tranquila, siéntese, por favor. Se aprovecharon, claro. Porque con todo este lío de los baños, Ramón está distraído. Porque si Ramón hubiese estado donde tendría que estar, esto no hubiera pasado. Esto no tendría que haber pasado. ¿Con Ramón o sin Ramón? Ay, sí, tienes razón. Claro, me pasó a mí. Se fueron de mi clase. Ahora yo, ¿cómo enfrento a esos padres? ¿Qué me voy a decir? Usted cuenta con todo mi apoyo, Elvira. Yo voy a hablar con ellos. Ay, gracias, señora. ¿Entonces me puedo ir? No, Elvira, no se puede ir. Quédese. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso me pregunto. ¿Qué tenemos que hacer? Siéntese, Elvira, por favor. ¿Quiere que le pida a Ramón que le traiga un té de tilo? No se moleste. Ramón está muy ocupado con lo de los baños. ¿Una galletita? No debería, no. Son buenas para los nervios. ¿Usted dice? Qué lindo el osito. Querido Fabián, gracias por el manual que me prestaste la otra vez. ¡Esa! Sos re copado. Cuando te sacás los anteojos, tenés unos ojos re lindos. ¡Campeón, viejo! Estuve pensando y me gustaría ser tu novia. No dice eso. No dice eso. Sí dice eso. Bueno, estas son cosas importantes que no hay que tomarlas así como así. Y tampoco hay que hacer cosas exageradas.
Vamos a casarlos. Hicimos una fiesta y se complicó. Se nos llenó de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero alguien del entorno nos ha delatado. Que nunca termine la amistad. Libre como el viento, fuerte como un sentimiento de verdad. No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad. Crece con el tiempo, vive con cada momento de verdad. No es necesario que te diga que tenemos la mejor amistad, gran amistad. El sótano era frío y desolador, pero al pasar el tiempo se puso mejor. Curiosamente yo me voy acostumbrando a todas las desgracias que me van pasando.